Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Acompáñenos y leamos juntos la bendita palabra de Dios. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta hora de la mañana por la vida que nos regalas, por la oportunidad que nos das de comenzar este día meditando en tus dichos, Señor. Gracias por la disposición de quienes participamos de esta lectura. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé entendimiento, sabiduría y que podamos, Señor, entender claramente lo que leamos. Te lo rogamos, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Continuamos entonces con nuestra lectura bíblica de la Biblia Reina Valera Contemporánea en el primer libro de los Reyes, capítulo número 15. Abías comenzó a reinar sobre Judá cuando Jeroboam, hijo de Nabat, llevaba 18 años de reinar sobre Israel. Y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Macá y era hija de Abisalom. Abías cometió todos los pecados en que incurrió su padre Roboam, y su corazón no le fue fiel al Señor, como lo había sido su antepasado David. Pero el Señor le concedió tener un sucesor en el trono de Jerusalén, ciudad a la que siguió sosteniendo por amor a su siervo David. Pues David vivió rectamente en la presencia del Señor y nunca en su vida desobedeció ninguno de sus mandatos, salvo lo que hizo con Urías elitita. Mientras Roboam y Jeroboam vivieron, estuvieron en constantes guerras, y también Abías entró en guerra contra Jeroboam. Todos los hechos de Abías se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, y Abías se reunió con sus antepasados y fue sepultado en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Asa. Asa comenzó a reinar sobre Judá cuando Jeroboam llevaba 20 años de reinar sobre Israel, y reinó en Jerusalén 41 años. Su madre se llamaba Macá y era hija de Abisalom. A diferencia de su hermano y de su padre, Asa hizo lo recto a los ojos del Señor, como su antepasado David. Desterró del país a los que practicaban la prostitución entre hombres en los templos paganos y derribó todos los ídolos de que sus antepasados habían hecho. A Macá, su madre, le quitó el título de reina madre porque había hecho un ídolo de acera, al cual destruyó y le prendió fuego junto al torrente de Cedrón. Y aunque no se quitaron todos los altares de los montes durante toda su vida, Asa amó al Señor con todo su corazón. Hizo que se llevara de nuevo al templo del Señor lo que su padre había consagrado, además del oro, la plata y las alhajas que él mismo dedicó. También hubo guerra entre Asa y Baasá, rey de Israel, mientras ambos vivieron. Baasá se enfrentó contra el pueblo de Judá y mandó fortificar las murallas de Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del reino de Asa. Al ver esto, Asa tomó el oro y la plata que aún quedaban en los tesoros del templo del Señor, junto con los tesoros del palacio real, y los entregó a sus siervos con la orden de que fueran a Damasco, donde estaba el rey Ben-Hadad de Siria, hijo de Tabrimón y nieto de Sión, y le dieran este mensaje. Te propongo que tú y yo hagamos una alianza como la que hicieron tu padre y el mío. Aquí tienes un presente de oro y plata. Da por terminado el pacto que tienes con Baasá, rey de Israel, y quiero que me deje en paz. Ben-Hadad estuvo de acuerdo con Asa y ordenó a los comandantes de su ejército que atacaran
las ciudades de Israel. Así conquistó Iyón, Dan, Abel, Bet-Macá y todo el territorio de Cineret y de Neftalí. Y cuando Basá supo esto, dejó de edificar la muralla de Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces Asa se convocó a todo el pueblo de Judá sin excluir a nadie y fueron a Ramá para quitar las piedras y la madera con las que Basá estaba construyendo, y con ese material el rey Asa construyó Gebá de Benjamín y Mizpá. Los hechos de Asa y el poder que tuvo y las ciudades que edificó se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Asa envejeció, se enfermó de los pies y fue a reunirse con sus antepasados y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Josafat. Cuando el rey Asa tenía 2 años de reinar sobre Judá, Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años, pero hizo lo malo a los ojos del Señor, siguió el mal ejemplo de su padre y cometió los mismos pecados que hizo pecar a Israel. Entonces Basá, que era hijo de Ahías y nieto de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo hirió de muerte en Gibetón, tierra de los filisteos, porque Nadab y todo el ejército israelita habían sitiado la ciudad. Nadab murió en manos de Basá y éste reinó en su lugar. Para entonces Asa llevaba 3 años de reinar sobre Judá. Y tan pronto como Basá llegó al trono, mató a toda la familia de Jeroboam sin dejar con vida a nadie, tal y como lo había dicho el Señor a su siervo Ahías, el silonita. Y es que Jeroboam cometió muchos pecados, con lo que hizo que el pueblo de Israel pecara, y eso provocó el enojo del Señor Dios de Israel. Todos los hechos de Nadab se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y la guerra entre Asa y el rey Basá de Israel duró mientras los dos vivieron. Basá, hijo de Ahías, reinó sobre todo Israel en Tirsa durante 24 años. Para entonces, Asa tenía 3 años como rey de Judá. Y Basá hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el mal ejemplo de Jeroboam, y con sus pecados hizo pecar a Israel. La palabra del Señor vino a Jehú, hijo de Unaní, y le dio el siguiente mensaje contra Basá. Yo te levanté del suelo y te puse como jefe de Israel, mi pueblo, pero tú has ido tras los malos pasos de Jeroboam. Has hecho pecar a mi pueblo y con tus pecados has provocado mi enojo. Por eso voy a acabar con tu descendencia y con toda tu familia. Voy a acabar con tu dinastía, como acabé con la de Jeroboam, hijo de Nabat. A cualquiera de tus hijos que muera en la ciudad lo devorarán los perros, y al que muera en el campo lo devorarán las aves de rapiña. Todos los hechos de Basá y su gran poder se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Basá fue a reunirse con sus antepasados y fue sepultado en Tirsa. En su lugar reinó su hijo Elá. Pero el mensaje que el Señor le envió a Basá por medio de Jehú, hijo de Hananí, alcanzó a su familia por todo lo malo que hizo a los ojos del Señor, lo cual provocó su enojo. Por eso destruyó a su familia como lo hizo con la familia de Jeroboam. Cuando Asa tenía 26 años de reinar sobre Judá, Elá, hijo de Basá, comenzó a reinar sobre Israel y reinó en Tirsa 2 años. Pero Zimri, que comandaba la mitad de sus carros de combate, conspiró contra él. Un día, mientras Elá estaba en Tirsa, bebiendo hasta emborracharse en la casa de su mayordomo Arsa, Zimri llegó e hirió de muerte a Elá y comenzó a reinar en su lugar. Era el año 27 del reinado de Asa sobre Judá. En cuanto Zimri ocupó el trono de Israel, mandó matar a todos los descendientes de Basá, sin dejar con vida un solo de sus parientes y amigos. Así fue como Zimri exterminó a la familia de Basá, con lo que se cumplió la palabra del Señor contra él por medio del profeta Jehú.
Ese fue el pago que Baasa y su hijo Elá recibieron por sus pecados, pues también hicieron pecar a Israel, con lo que provocaron el enojo del Señor, Dios de Israel. Todos los hechos de Elá se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Asa llevaba 27 años de reinar sobre Judá, Zimri comenzó a reinar en Tirsa, pero solamente reinó 7 días. Y es que cuando el pueblo que estaba acampando a las afueras de Gibetón, ciudad de los filisteos, para atacarla, se enteró de que Zimri había conspirado contra el rey y le había dado muerte, ese mismo día proclamó rey a Omri, que era general del ejército y estaba en el campo de batalla. Entonces Omri y todo el ejército de Israel dejaron de atacar a Gibetón y fueron a sitiar a Tirsa. Y cuando Zimri vio que el ejército israelita había conquistado la ciudad, fue a refugiarse en el palacio real y le prendió fuego estando él adentro. Así murió este hombre, que había hecho lo malo a los ojos del Señor y seguido el mal ejemplo de Jeroboam, con lo que hizo pecar a Israel. Todos los hechos de Zimri y su conspiración contra el rey se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Pero el pueblo de Israel se dividió, porque una parte de ellos quería que el rey fuera Tibni, hijo de Ginat, mientras que la otra parte prefería a Omri. Los que apoyaban a Omri vencieron a los partidarios de Tibni, y Tibni murió y Omri ascendió al trono. Comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey Asa de Judá llevaba 31 años de reinar sobre Judá y reinó durante 12 años, 6 de los cuales reinó en Tirsa. A Semer, Omri le compró el monte de Samaria a cambio de 66 kilos de plata, y allí en ese monte edificó la ciudad de Samaria, a la que llamó así en recuerdo de Semer, el dueño de ese monte. Pero Omri hizo lo malo a los ojos del Señor. Su pecado fue peor que el de los reyes anteriores, pues siguió los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo pecar al pueblo de Israel, pues con sus ídolos provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. Todos los hechos de Omri y sus hazañas militares se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Omri fue a reunirse con sus antepasados y fue sepultado en Samaria. En su lugar reinó su hijo Ahab. Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel cuando el rey Asa tenía 38 años de reinar sobre Judá. Ahab reinó 22 años sobre Israel en Samaria, pero a los ojos del Señor sus hechos fueron peores que los de todos los que reinaron antes de él. Se le hizo fácil seguir los malos pasos de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomar por esposa a Jezabel, la hija del rey Etbaal de Sidón. Además, adoró y sirvió a Baal, y hasta le construyó un altar y le dedicó un templo en Samaria. Además, hizo una imagen de acera, con lo que su maldad superó a la de los reyes anteriores a él, y provocó la ira del Señor Dios de Israel. En ese tiempo, Giel de Betel reconstruyó la ciudad de Jericó. El precio que pagó por echar los cimientos fue la vida de Abiram, su hijo primogénito. Y el precio que pagó por ponerle portones a la ciudad fue la vida de Segub, su hijo menor. Así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio de Josué, hijo de Nun. Elías, un tisbita que vivía en Galaad, fue a decirle a Ahab: viva el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que en los años que vienen no va a llover y ni siquiera va a caer rocío, a menos que yo lo diga. Además, la palabra del Señor vino a Elías y le dijo: sal de este lugar y vete al oriente, escóndete allí cerca del arroyo de Kerit, frente al río Jordán. Saciarás tu sed en el arroyo, y ya he mandado a los cuervos que te lleven de comer. Elías fue obediente a la palabra del Señor y se fue a vivir cerca del arroyo de Kerit, frente al río Jordán.
Los cuervos llegaban por la mañana y por la tarde y le llevaban pan y carne, y él bebía agua del arroyo. Pero después de algunos días el arroyo se secó, porque no había llovido sobre la tierra. La palabra del Señor vino a Elías y le dijo: deja este lugar y vete a vivir por algún tiempo en Sarepta de Sidón. Ya he dispuesto que una vida que allí vive te dé de comer. Elías abandonó ese lugar y partió a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, vio a una mujer que recogió leña. Era viuda. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me des a beber un vaso de agua. Ya iba la mujer por el agua cuando Elías la llamó y le dijo: también te ruego que me traigas un poco de pan. Pero ella le respondió: te juro por el Señor tu Dios que no he cocido pan. Solo me queda un poco de harina en la tinaja y unas gotas de aceite en una vasija. Con los leños que me viste recoger, voy a cocer el último pan para mi hijo y para mí. Después de comerlo, nos dejaremos morir. Pero Elías le dijo: no tengas miedo, ve y haz lo que quieras hacer. Pero antes cuece una pequeña torta bajo el rescoldo y tráemela. Después cocerás pan para ti y para tu hijo. El Señor, el Dios de Israel, me ha dicho: no va a faltar harina en la tinaja, ni va a disminuir el aceite de la vasija hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda hizo lo que Elías le dijo y los tres comieron durante muchos días. Y tal y como el Señor se lo prometió a Elías, no faltó harina en la tinaja ni bajó de nivel el aceite en la vasija. Pero un día el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo y se murió. Entonces ella le dijo al profeta: ¿qué tengo yo que ver contigo, varón de Dios? ¿Has venido a hacerme recordar mis pecados y hacer que mi hijo se muera? Y Elías les dijo: déjame ver a tu hijo. Y se lo quitó de los brazos y lo llevó al lugar donde él dormía y lo recostó sobre su cama. Luego clamó al Señor y le dijo: Señor mi Dios, ¿acaso a la viuda que me hospedó en su casa y que me dio de comer, vas a afligirla dejando morir a su hijo? Dicho esto, se tendió sobre el niño 3 veces mientras clamaba al Señor con estas palabras: Señor y Dios mío, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó su petición, y el alma del niño volvió a su cuerpo, y el niño recobró la vida. Entonces el profeta tomó al niño y lo llevó con su madre y le dijo: mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer le dijo: hoy he comprobado que tú eres un varón de Dios y que en tus labios la palabra del Señor se hace verdad. El tiempo pasó y 3 años después la palabra del Señor vino a Elías y le dijo: ve y preséntate ante Ahab. Voy a hacer que llueva sobre la tierra. Elías se puso en marcha para hablar con Ahab. El hambre que azotaba a Samaria era terrible. Ese día el rey llamó a Abdías, su administrador. Abdías era un hombre profundamente temeroso del Señor. Pues cuando Jezabel mandó a matar a los profetas del Señor, Abdías salvó a 100 de ellos, formó 2 grupos de 50 profetas y los escondió en cuevas y les proveyó pan y agua. Ahab le dijo a Abdías: ve a recorrer todo el país, busca manantiales con agua y arroyos, tal vez encontraremos un poco de pasto para mantener vivos a los caballos y a las mulas. De lo contrario, nos quedaremos sin bestias. Para recorrer el país lo dividieron en 2 partes. Ahab se fue por un lado y Abdías se fue por el otro. En el camino Abdías se encontró con Elías y cuando lo reconoció se inclinó de cara al suelo y le preguntó: ¿acaso no eres tú, mi señor Elías? Y Elías respondió: sí, yo soy Elías. Ve y dile a tu amo que aquí estoy. Pero Abdías le preguntó: ¿cuál es mi pecado? ¿Por qué quieres entregar a este siervo tuyo? Si caigo en manos de Ahab, me matará. Te juro por el Señor tu Dios que mi amo no ha dejado de buscarte por todos los reinos y naciones, pero siempre le dicen
que allí no estás. Y Ahab lo ha obligado a jurar que en verdad no te han visto. Y ahora vienes tú y me ordenas que vaya y le diga al rey, aquí está Elías. ¿Sabes qué va a pasar? Que cuando yo vaya y le dé la noticia al rey, el Espíritu del Señor te llevará a otro lugar que yo no conozca. Y cuando el rey venga a buscarte si no te halla, seguramente me matará. Este siervo tuyo teme al Señor desde que era joven. ¿Acaso no te han dicho, mi señor, que cuando Jezabel estaba matando a los profetas del Señor, yo escondí a 100 de ellos? A 50 los puse en una cueva y los otros 50 los puse en otra y los alimenté con pan y agua. Y ahora vienes tú y me ordenas que vaya y le diga a mi amo que estás aquí. ¿Acaso quieres que me mate? Entonces Elías le dijo, te juro por el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante tu amo. Entonces Abdías fue en busca de Ahab, y cuando lo encontró le dijo que el profeta Elías estaba allí. Y Ahab vino al encuentro de Elías. Cuando lo vio dijo, ¿qué no eres tú el que anda perturbando a Israel? Y Elías respondió, yo no ando perturbando a Israel, lo perturban tú y la familia de tu padre, al apartarse de los mandamientos del Señor y seguir a las imágenes de Baal. Pero ordena ahora que todo el pueblo se reúna en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que Jezabel alimenta. Ahab reunió en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Entonces Elías se paró frente a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos? Si el Señor es Dios, síganlo a él. Pero si piensan que Baal es Dios, entonces vayan tras él. Y como el pueblo se quedó callado, Elías volvió a decirles, de todos los profetas del Señor, solo yo he quedado. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Pero traigan 2 toros, uno para los profetas de Baal y otro para mí, que corten ellos en pedazos el suyo y lo pongan sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Por mi parte, yo también cortaré en pedazos mi toro y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Ustedes van a invocar el nombre de sus dioses y yo también invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda y envíe fuego sobre el altar, que sea reconocido como el verdadero Dios. Como todo el pueblo aceptó la propuesta, Elías dijo a los profetas de Baal, como ustedes son más, escojan uno de los toros, córtenlo en pedazos, pero no le prendan fuego. Invoquen entonces a sus dioses. Los profetas tomaron el toro que se les dio y lo prepararon, y luego invocaron el nombre de Baal. Desde la mañana hasta el mediodía decían, Baal, respóndenos. Pero aunque saltaban alrededor del altar, el silencio era total. Hacia el mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos y les decía, griten más fuerte, recuerden que es un Dios. Tal vez estará meditando o se encontrará ocupado o se habrá ido a otro lugar. Tal vez esté dormido y ustedes tengan que despertarlo. Ellos gritaban más fuerte mientras se hacían cortaduras en el cuerpo con cuchillos y con puntas de lanza hasta que la sangre les bañaba en el cuerpo. Pero pasó el mediodía y los profetas seguían gritando como un trance hasta la hora en que tenían que ofrecer el sacrificio, y no se escuchaba una sola voz. El silencio era total. Entonces Elías llamó a todo el pueblo y les pidió que se acercaran a él. En cuanto el pueblo se acercó, él se puso a arreglar el altar del Señor, que estaba en ruinas. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, a quien el Señor le cambió el nombre y le dijo, tu nombre será Israel. Con las 12 piedras edificó un altar en honor al nombre del Señor. Luego hizo una zanja alrededor del altar, en donde cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña y destazó el toro y lo puso sobre la leña. Entonces pidió que llenaran 4 cántaros con agua y que la derramaran sobre el toro y sobre la leña. Y aún pidió que volvieran a mojar el altar, pero lo hicieron una y otra vez. Y el agua corría alrededor del altar y hasta la zanja se llenó de agua.
Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, Elías se acercó al altar y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que solamente hago lo que tú me has ordenado hacer. Respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que allí se ofrecía, y la leña, las piedras y hasta el polvo, y aún secó el agua que inundaba la zanja. Cuando todos vieron esto, se arrodillaron y exclamaron: El Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: Capturen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y el pueblo los capturó, y Elías los llevó al arroyo de Cisón, y allí les cortó la cabeza. Luego Elías le dijo a Ahab: Regresa ya a tu palacio y come y bebe, que tiene una gran tormenta. Que viene, una gran tormenta. El rey se fue a comer y a beber, mientras que Elías subió a la cumbre del monte Carmelo. Allí se postró en tierra y hundió la cabeza entre las rodillas. Luego le dijo a su criado: Sube más arriba y mira hacia el mar. El criado subió, miró el mar y bajó a decir que no se veía nada. Pero el profeta le ordenó que regresara 7 veces más y mirara. A la 7ª vez el criado dijo: Veo que del mar se levanta una nube pequeña, como la palma de una mano. Entonces Elías le dijo: Corre y dile a Ahab que prepare su carro y se vaya, para que no lo ataje la tormenta. Mientras Elías decía esto, al criado los cielos se llenaron de nubarrones y comenzó a soplar un fuerte viento y se desató una gran tormenta. Ahab partió de allí y se fue a Jezreel. Pero el poder del Señor estuvo con Elías, quien se ajustó la ropa y echó a correr y llegó a Jezreel antes que el carro de Ahab. Cuando Ahab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a los profetas de Baal, Jezabel mandó un mensajero a Elías a que le dijera: Que los dioses me castiguen, y más aún, si mañana a esta misma hora no te he cortado la cabeza como lo hiciste tú con los profetas de Baal. Al verse en peligro, Elías huyó para ponerse a salvo. Se fue a Beerseba, en la región de Judá, y allí dejó a su criado. Se internó en el desierto y después de caminar todo un día, se sentó a descansar debajo de un enebro. Con deseos de morir, exclamó: Señor, ya no puedo más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Se recostó entonces bajo la sombra del enebro y se quedó dormido. Más tarde un ángel vino y lo despertó. Le dijo: Levántate y come. Cuando Elías se sentó, vio cerca de su cabecera un pan que se cocía sobre las brasas y una vasija con agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Pero el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo despertó y le dijo: Levántate y come, que todavía tienes un largo camino por recorrer. Elías comió y bebió y recuperó sus fuerzas, y con aquella comida pudo caminar durante 40 días con sus noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Buscó una cueva donde pasar la noche, y allí el Señor le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: Es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han olvidado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo: Sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando, porque se desató un viento poderoso que a su paso desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán.
Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó a la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba: ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: Es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo, pero me andan buscando para quitarme la vida. El Señor le dijo: Regresa por donde viniste y ve por el desierto camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Meolá, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Si alguien escapa de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y si alguien escapa de la espada de Jehú, Eliseo se encargará de que muera. Yo voy a hacer que queden 7,000 israelitas que nunca se arrodillaron ante Baal, ni jamás besaron su estatua. Cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró con Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando el campo con 12 yuntas. Él llevaba la última. Cuando Elías pasó cerca de él, echó sobre él su manto. Entonces Eliseo dejó la yunta y corrió tras Elías, pero le dijo: Permíteme despedirme de mi padre y de mi madre y besarlos. Después de eso te seguiré. Y Elías le respondió: Puedes ir, yo no te lo voy a impedir. Entonces Eliseo fue a su casa, tomó un par de bueyes y los mató. Con la leña del arado coció la carne e invitó al pueblo al banquete. Después se levantó y se fue tras Elías y se dedicó a servirle. Un día, el rey Ben-Hadad de Siria reunió a todo su ejército y convocó a 32 reyes aliados con su caballería y sus carros de combate y se dirigió a Samaria para atacarla y la sitió. Envió mensajeros al rey Ahab, que estaba en la ciudad, a que le dijeran: El rey Ben-Hadad te manda a decir: tu plata y tu oro me pertenecen lo mismo que tus siervos, tus mujeres, tus hermosos hijos. El rey de Israel le respondió: Por supuesto, todo lo que tengo le pertenece a su majestad. Los mensajeros volvieron a hablar con Ahab y le dijeron: El rey Ben-Hadad ha dicho: He mandado a decirte que vas a entregarme tu plata y tu oro, lo mismo que tus mujeres y tus hijos. Prepárate, porque mañana, a esta misma hora, van a llegar mis siervos a registrar tu palacio y las casas de tus oficiales y se llevarán todo lo que tengas de valor. El rey de Israel convocó entonces a todos los ancianos del país y les dijo: ¿Se dan cuenta de que ese rey está buscando perjudicarme? Me pidió que entregara mis tesoros de plata y de oro y hasta mis mujeres y mis hijos, y no se los negué. Los ancianos y todo el pueblo le aconsejaron: No le hagas caso, no hagas lo que te pide. Entonces Ahab respondió a los embajadores: Digan a su majestad que voy a hacer lo que me pidió la primera vez. Pero esto otro no lo voy a hacer. Los embajadores llevaron la respuesta a su rey, y una vez más Ben-Hadad mandó a decirle: Que los dioses me castiguen duramente, y más aún si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis ejércitos se lleven un puñado de sus ruinas. Y el rey de Israel le respondió: Díganle a su rey que una cosa es ceñirse la espada y otra muy distinta volver victorioso del campo de batalla. Cuando Ben-Hadad recibió la respuesta de Ahab, estaba en su campamento bebiendo
con los demás reyes y al instante ordenó a sus oficiales que se prepararan para atacar la ciudad. Pero un profeta fue a ver al rey Ahab de Israel y le dijo, así ha dicho el Señor. ¿Ves esta gran muchedumbre? Hoy mismo voy a entregarla en tus manos para que reconozcas que yo soy el Señor. Y Ahab le preguntó, ¿y quién me ayudará a derrotarlos? El profeta respondió, así ha dicho el Señor, te ayudarán los siervos de los jefes de las provincias. Pero Ahab volvió a preguntar, ¿y quién atacará primero? El profeta dijo, tú atacarás primero. Entonces Ahab pasó revista a los siervos de los jefes de las provincias y eran 232 guerreros. Luego pasó revista a todo el ejército israelita y contó 7,000 guerreros. Se pusieron en marcha al mediodía, saliendo de Samaria, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes que lo apoyaban seguían emborrachándose en su campamento. Los primeros en salir de la ciudad fueron los siervos de los jefes de provincia, pero Ben-Hadad había puesto espías para ver salir soldados de Samaria, que al ver salir soldados de Samaria corrieron a decirle al rey. Entonces Ben-Hadad dijo, sea que vengan en son de paz o que vengan en son de guerra, capturen los vivos. Los siervos de los jefes salieron de la ciudad y tras ellos salió todo el ejército y trabaron combate unos contra otros, pero los israelitas hicieron huir a los sirios y los persiguieron. Entonces el rey Ben-Hadad de Siria montó en un caballo y escapó, acompañado de algunos jinetes. El rey de Israel remató a la caballería, destruyó los carros de combate y causó grandes estragos entre el ejército sirio. Luego el profeta se presentó ante Ahab y le dijo, ahora debes reagrupar tus fuerzas y pensar lo que debes hacer, porque dentro de un año el rey de Siria volverá para pelear contra ti. Por su parte, los oficiales del rey de Siria le dijeron, los dioses israelitas nos vencieron porque habitan en los montes. Pero si peleamos contra ellos en las llanuras, con toda seguridad los venceremos. Lo que debes hacer es quitarle el mando a los reyes y poner en su lugar a los oficiales de tu ejército. También debes reponerle el ejército que perdiste, jinete por jinete y carro por carro, y entonces volveremos a luchar contra los israelitas en las llanuras, y con toda seguridad los venceremos. Y el rey siguió el consejo. Un año después, Ben-Hadad pasó revista al ejército sirio y marchó hasta Afec para pelear contra Israel. También los israelitas pasaron revista, se abastecieron de víveres y marcharon al encuentro de los sirios. Acamparon frente al campamento sirio como si fueran dos pequeños rebaños de cabras. Los sirios, en cambio, cubrían toda la llanura. Entonces el varón de Dios fue a ver al rey de Israel y le dijo, así ha dicho el Señor, los sirios creen que yo, el Señor, soy un Dios de los montes, pero no un Dios de los valles. Pues para que todos reconozcan mi poder, voy a poner en tus manos a ese ejército tan numeroso. Así reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Ambos ejércitos acamparon durante 7 días en el valle, uno frente al otro, y el séptimo día comenzó la batalla. Ese mismo día el ejército de Israel mató a 100,000 soldados sirios de infantería. El resto del ejército sirio huyó y se refugió en la ciudad de Afec, pero la muralla de la ciudad se les vino abajo y sepultó a 27,000 soldados que habían logrado escapar. También Ben-Hadad entró en la ciudad y para salvarse iba escondiéndose de casa en casa. Entonces sus oficiales le dijeron, hemos sabido que los reyes de Israel son clementes. Si nos vestimos con cilicio y nos ponemos una soga en el cuello y nos presentamos ante el rey, tal vez tenga compasión de ti y te perdone la vida. Entonces se vistieron de cilicio, se pusieron una soga en el cuello y se fueron a ver al rey y le dijeron, tu siervo Ben-Hadad te ruega que le perdone la vida. Y Ahab respondió, si el rey vive todavía, entonces es mi hermano. Los oficiales que fueron a ver al rey Ahab, tomaron como buena señal esas palabras y respondieron, tu hermano Ben-Hadad está vivo. Ahab les dijo, quiero verlo, vayan por él. Ben-Hadad se presentó ante el rey Ahab y él se lo invitó a subirse a su carro. Y Ben-Hadad le dijo a Ahab, hoy te devuelvo las ciudades que mi padre le quitó al tuyo. Toma posesión de Damasco como mi padre lo hizo con Samaria. Y Ahab respondió,
Este es un pacto entre tú y yo. Puedes irte. En ese momento, uno de los profetas le pidió a uno de sus compañeros que lo golpeara, pero su compañero no quiso hacerlo. Entonces aquel profeta le dijo, puesto que no obedeciste a la palabra del Señor, en cuanto me dejes y tomes tu camino, te herirá un león. En efecto, cuando ese hombre se separó del profeta, le salió un león en el camino y lo mató. Luego el profeta vio a otro hombre y le pidió que lo hiriera, y aquel hombre obedeció, le dio un golpe y lo dejó herido. Entonces el profeta le puso una venda sobre los ojos y con ese disfraz fue y se enfrentó al rey en el camino. En el momento en que el rey pasaba, el profeta gritó y le dijo, este siervo de su majestad estaba en medio de la batalla, cuando de pronto se me acercó un soldado y me entregó un prisionero y me dijo, cuida bien a este prisionero, no lo dejes escapar. Si se escapa, tú responderás con tu vida o me pagarás 3000 monedas de plata. Como yo estaba muy ocupado haciendo varias cosas, el prisionero se escapó. Entonces el rey le dijo, tu sentencia es clara y tú mismo la has dictado. En ese momento el profeta se quitó la venda de los ojos y el rey se dio cuenta de que se trataba de uno de los profetas. Entonces el profeta le dijo, así ha dicho el Señor, puesto que dejaste al hombre que yo había condenado a muerte, tú morirás en su lugar y tu pueblo morirá en lugar de su pueblo. El rey de Israel siguió su camino y llegó a Samaria, pero iba triste y enojado. Después de estos sucesos, resultó que un hombre llamado Nabot de Jezreel tenía una viña en Samaria junto al palacio del rey Ahab. Y Ahab habló con Nabot y le dijo, tu viña está cerca de mi palacio, dámela a cambio de otra mejor. Quiero plantar allí un huerto de legumbres. Si lo prefieres, te pagaré con dinero lo que valga. Pero Nabot le respondió, que el Señor me libre de hacer eso. Yo no puedo vender la herencia de mis padres. Ahab regresó a su palacio triste y decepcionado porque Nabot le dijo que no podía vender la herencia de sus padres, y se fue a la cama sin comer y sin querer ver a nadie. Entonces Jezabel, su mujer, entró en su alcoba y al verlo triste le preguntó, ¿por qué estás tan desanimado? ¿Por qué no comes? Y Ahab le respondió, fui a ver a Nabot de Jezreel y le pedí que me diera su viña a cambio de otra mejor, o que si quería dinero yo se lo pagaría, pero me dijo que no me daría su viña. Entonces Jezabel le preguntó, ¿y acaso no eres tú el rey de Israel? Vamos y come y emborráchate, yo me comprometo a darte la viña de Nabot. Enseguida Jezabel escribió cartas a nombre de Ahab, las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los jefes que vivían en la ciudad de Nabot. Las cartas decían, que se proclame ayuno y que Nabot comparezca ante el pueblo, que sean presentados como testigos dos sinvergüenzas que acusen a Nabot de haber blasfemado contra el Señor y contra el rey, que sea arrojado a la calle y apedreado hasta que muera. Y los ancianos, los jefes y el pueblo que allí vivía cumplieron las órdenes de Jezabel tal y como las había puesto por escrito. El ayuno se promulgó y se hizo comparecer a Nabot ante el pueblo. Luego llegaron los dos sinvergüenzas y sentándose frente a Nabot dijeron, Nabot ha blasfemado contra el Señor y contra el rey. Dicho esto, lo llevaron fuera de la ciudad y allí lo apedrearon hasta matarlo. Luego enviaron un mensajero a Jezabel para que le informara que Nabot había sido apedreado y estaba muerto. Y en cuanto Jezabel lo supo, fue a decirle a Ahab, ve a tomar posesión de la viña que Nabot de Jezreel no te quiso vender. Nabot acaba de morir. Al enterarse Ahab que Nabot de Jezreel había muerto, fue a la viña y tomó posesión de ella. Pero la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dijo, ve ahora mismo a Samaria y busca al rey Ahab. Está en la viña de Nabot, pues ha ido a tomar posesión de ella. Y vas a decirle lo siguiente, así ha dicho el Señor, ¿no es verdad que asesinaste a Nabot para quitarle lo que era suyo? Pues así ha dicho el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Pero Ahab le replicó a Elías, al fin me has encontrado, enemigo mío. Y Elías respondió, te he encontrado porque te has hecho esclavo de la maldad en la presencia misma del Señor. Pero el Señor te dice, voy a castigarte. Voy a barrer hasta el último varón de tu palacio, sea libre o esclavo, como si fueran polvo.
Lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con Basá, hijo de Ahías. Lo voy a hacer con tus descendientes, porque te has rebelado contra mí y has hecho pecar a mi pueblo para provocar mi enojo. En cuanto a Jezabel, tu mujer, yo el Señor declaro que los perros se la comerán en la muralla de Jezreel. A cualquier descendiente tuyo que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y al que muera en el campo se lo comerán las aves de rapiña. En realidad ningún otro rey fue como Ahab. Incitado por Jezabel, su mujer se entregó a hacer lo malo a los ojos del Señor. Fue un rey despreciable, pues se fue en pos de los ídolos, a la manera de los amorreos, pueblo al que el Señor desterró de entre los israelitas. Después de que Ahab escuchó a Elías, se rasgó sus vestiduras reales, se vistió de cilicio y ayunó. Luego se acostó sobre cenizas y allí durmió y anduvo humillado ante el Señor. Entonces la palabra del Señor vino a Elías el tisbita y le dijo: ¿Ya viste cómo Ahab se ha humillado ante mí? Solo por eso y mientras viva, no le enviaré la desgracia que le había denunciado, pero su hijo y sus descendientes sí la padecerán. Mm, 3 años transcurrieron sin que Siria e Israel estuvieran en guerra. Pero al tercer año el rey Josafat de Judá fue a visitar al rey Ahab de Israel. Y este dijo a sus oficiales: ¿Ya no se acuerdan que Ramot de Galaad nos pertenece? Está en poder del rey de Siria, y nosotros no hemos hecho nada para recuperarla. A Josafat le preguntó: ¿Quieres acompañarme a recuperar Ramot de Galaad? Y Josafat le respondió: Tú y yo somos hermanos, nuestros pueblos también lo son, y tu caballería y la mía es una sola. Pero te sugiero que antes consultes qué dice el Señor al respecto. Entonces el rey de Israel reunió a los 400 profetas con que contaba y les preguntó: ¿Debo atacar a Ramot de Galaad o no? Los profetas le dijeron: Vaya su majestad, porque el Señor entregará la ciudad en sus manos. Pero Josafat insistió: ¿Queda aún algún profeta del Señor a quien podamos consultar? Y Ahab le respondió: Sí, aún queda otro profeta por medio del cual podríamos consultar al Señor. Se trata de Micaías, hijo de Imla, pero me cae muy mal porque nunca me da palabras de aliento, sino que siempre me desanima. Como Josafat le recomendó que no hablara así, Ahab llamó entonces a uno de sus oficiales y le ordenó que fuera a buscar a Micaías, hijo de Imla, y lo llevara ante él. Mientras tanto, los dos reyes se quedaron en la plaza que está junto a la puerta de Samaria, sentados en sus tronos y ataviados con sus mantos reales. Delante de ellos los profetas les prodigaban buenos augurios. Uno de ellos, Sedequías, hijo de Kenana, se acercó y les mostró unos cuernos de hierro que había hecho y dijo: Así ha dicho el Señor: Con estos cuernos cornearás a los sirios hasta acabar con ellos. Los demás profetas también animaban al rey y le decían: Vaya su majestad a Ramot de Galad y atáquela. El Señor le dará la victoria, entregará la ciudad a su majestad. El mensajero que el rey mandó por Micaías lo halló y le dijo: Todos los profetas auguran éxito a su majestad. Une tu voz a la de ellos y augúrale mucho éxito. Pero Micaías respondió: Juro por el Señor, que solo diré lo que el Señor me ordene decir. Cuando Micaías se presentó al rey, éste le preguntó: Dime, Micaías, ¿debemos ir y atacar a Ramot de Galaad o la dejaremos en paz? Y Micaías le respondió: Ve y atácala, que saldrás victorioso. El Señor te la va a entregar. Pero el rey le dijo: ¿Cuántas veces tengo que decirte en el nombre del Señor que me digas solo la verdad? Entonces Micaías dijo: Tuve una visión y en ella vi al pueblo de Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Entonces el Señor dijo: Esta gente no tiene quien la guía.
es mejor que todos se regresen a su casa en paz. El rey de Israel se volvió a Josafat y le dijo, ¿no te lo había dicho ya? Micaías nunca me anuncia nada bueno, solo me anuncia calamidades. Pero Micaías replicó, ahora vas a oír la palabra del Señor. Yo vi al Señor en su trono, rodeado de todos los ejércitos del cielo. Y el Señor preguntó, ¿quién incitará a Ahab para que ataque a Ramot de Galaad y sea derrotado? Las opiniones estaban divididas. Pero un espíritu se presentó ante el Señor y dijo que él lo incitaría. Cuando el Señor le preguntó cómo lo haría, el espíritu dijo, voy a mezclarme entre los profetas y los haré decir mentiras. Entonces el Señor le dijo, pues ve y hazlo pronto, indúcelos a que hagan lo que dices. Así que el Señor ha puesto en labios de tus profetas un espíritu que los hace decir mentiras, y el Señor ha determinado que te sobrevenga la calamidad. En ese momento el profeta Sedequías, hijo de Kenaná, se acercó a Micaías y le dio una bofetada al tiempo que le decía, ¿en qué momento el Espíritu del Señor me abandonó para hablarte a ti? Micaías le respondió, lo sabrás cuando andes huyendo y escondiéndote de casa en casa. Tomen preso, no. Entonces el rey de Israel dijo, tomen preso a Micaías y llévenlo ante Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joás, mi hijo. Díganles que yo, el rey de Israel, he dicho, metan a la cárcel a este hombre. En vez de pan y agua, manténganlo angustiado y afligido hasta que yo regrese en paz. Pero al instante, Micaías añadió, si acaso regresas en paz, entonces el Señor no ha hablado por medio de mí. Escúchenlo bien, pueblos todos. El rey de Israel y el rey de Judá salieron juntos contra Ramot de Galaad, y el rey de Israel le dio a Josafat, voy a entrar en batalla disfrazada, pero tú puedes usar tu misma ropa. Y el rey de Israel entró en batalla disfrazado. Pero no sabía que el rey de Siria había ordenado a los 32 capitanes de sus carros de combate no pelear contra ningún soldado israelita, grande o chico, sino buscar y atacar solo al rey de Israel. Así que cuando los capitanes vieron a Josafat, dijeron, miren, allí está el rey de Israel. Entonces el rey Josafat gritó con fuerza, y al ver los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se alejaron de él. Pero un arquero lanzó una flecha al aire, y la flecha alcanzó al rey Ahab y le penetró entre las junturas de su armadura. Al sentirse herido, el rey le ordenó al cochero darse la vuelta y sacarlo del campo de batalla porque estaba herido. Pero la batalla arreció y el rey tuvo que quedarse en su carro y hacerle frente al ejército sirio. Pero la sangre corría por el fondo del carro y al caer la tarde murió. Al ponerse el sol, un pregonero clamó, regresen todos a su ciudad y a su tierra. Así fue como el rey Ahab murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Luego llevaron su carro al estanque de Samaria para lavarlo, y los perros lamieron la sangre del rey. En ese mismo estanque se lavaban también las prostitutas. Así se cumplió lo que el Señor había dicho acerca de Ahab. Todos los hechos de Ahab y la construcción de su palacio de marfil y todas las ciudades que mandó edificar se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Ahab murió y fue a reunirse con sus antepasados. En su lugar reinó su hijo Ocosías. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá cuando Ahab llevaba 4 años de reinar sobre Israel. Josafat tenía 35 años cuando subió al trono y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Asura y era hija de Silhi. Y Josafat siguió siempre el buen ejemplo de Asa, su padre,
e hizo lo recto a los ojos del Señor. Sin embargo, no se quitaron los altares de los montes, sino que el pueblo siguió ofreciendo en ellos sacrificios y quemando incienso. Pero Josafat hizo la paz con el rey de Israel. Todos los hechos y las hazañas de Josafat y las guerras que libró se hallan en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Josafat eliminó a los hombres que practicaban la prostitución en los templos paganos, costumbre que todavía quedaba del reino de su padre Asa. Como Edom no tenía rey, había un gobernador que fungía como rey. Josafat había mandado construir naves como las de Tarsis para traer oro de Ofir, pero las naves no llegaron allá porque naufragaron en Esión-Geber. El rey Ocosías le propuso a Josafat enviar a sus marinos con los de Josafat, pero éste no aceptó. Y murió Josafat y se reunió con sus antepasados y los sepultaron con ellos en la ciudad de su antepasado David. En su lugar reinó Jorán, su hijo. Ocosías, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria cuando Josafat llevaba 17 años de reinar en Judá. Pero Ocosías siguió el mal ejemplo de su padre, de su madre y de Jeroboam, hijo de Nabat, e hizo lo malo a los ojos del Señor, haciendo pecar al pueblo de Israel. Sirvió y adoró a Baal como antes lo había hecho su padre, y esto provocó la ira del Señor, Dios de Israel. Segundo libro de los Reyes. Después de la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. Y Ocosías, que se había caído desde la ventana de una sala de su palacio de Samaria, desde su lecho de dolor, mandó mensajeros para consultar a Baal Jesub, dios de Ecrón, pues quería saber si se recuperaría la salud. Pero el ángel de Dios le dijo a Elías el tisbita: ve al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿ya olvidaron que Israel tiene un Dios poderoso? ¿Por qué van a consultar a Baal Jesub, dios de Ecrón? Así ha dicho el Señor: no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Elías se fue a su encuentro y cuando los mensajeros volvieron, el rey les preguntó: ¿por qué regresaron? Y ellos respondieron: encontramos a un profeta que nos dijo: regresen con el rey y díganle: así ha dicho el Señor. ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué consultas a Baal Zebub, dios de Ecrón? Por eso no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Y el rey preguntó: ¿qué apariencia tenía el varón que encontraron? ¿Y qué les dijo eso? Y ellos respondieron: iba vestido con pieles de animales y se ceñía con un cinturón de cuero. Entonces el rey dijo: se trata de Elías el tisbita. Enseguida el rey mandó a un capitán con 50 soldados a buscar a Elías, que estaba sentado en la cumbre del monte. El capitán subió a verlo y le dijo: varón de Dios, el rey te pide que bajes. Pero Elías le respondió al capitán: si soy un varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo, y consumió al capitán y a sus 50 soldados. Entonces el rey envió a otro capitán con otros 50 soldados, y éste le dijo lo mismo: varón de Dios, el rey te pide que bajes pronto. Y Elías respondió: si soy un varón de Dios, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. Y al instante cayó fuego del cielo y consumió al capitán y a sus 50 soldados. Pero el rey volvió a enviar un tercer capitán, también con 50 soldados. Y cuando éste estuvo frente a Elías, se puso de rodillas y le dijo: varón de Dios, te ruego que me perdones la vida y la de los 50 siervos tuyos. El fuego que ha caído del cielo ha consumido a los 2 primeros capitanes y a sus 50 soldados. Dígnate salvarme la vida si crees que valgo algo. Entonces el ángel de Dios le dijo a Elías: no tengas miedo, pues puedes ir con él. Y Elías bajó del monte y fue a ver al rey. Cuando llegó ante él, le dijo: tú enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay
Dios en Israel a quien puedas consultar? Por eso no te vas a levantar de tu cama, sino que definitivamente morirás. Y el rey de Israel murió, tal y como Dios lo había dicho, por medio de Elías. En su lugar reinó su hermano Jorán, porque Ocosías no había tenido hijos. Esto sucedió en el 2º año del reinado de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Todos los hechos de Ocosías se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. ¿Sigo leyendo? Son las 29. Para que ore, mami. Ok. Soberano y eterno Dios, una vez más te agradecemos la oportunidad que nos regalas, Señor, en esta mañana de estar frente a tu palabra y poder considerar, Señor, los hechos maravillosos que has hecho en medio de tu pueblo. Gracias te damos, Señor, por la provisión que nos das y también el disfrutar de tu palabra, Señor. Gracias por este día. Permítenos atesorarla en nuestro corazón y hacer de ella, Señor, una guía para nuestro caminar. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hazme conocer tus pensamientos, hazme conocer tu voluntad. Yo quiero comprenderla y hacerla realidad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y las reprensiones son el camino de la vida. Espero que esta lectura de la palabra de Dios haya sido de edificación para su vida y la de su familia. Gracia y paz.